como bien sabéis, la temática que nos trae es identidad y cultura material. Efectivamente, la cultura material tiene que ver mucho con la construcción de un paisaje, con la construcción de una idea de arquitectura. Y es cierto que en nuestra ciudad, pues por motivos bien conocidos, de una producción que tuvo sus momentos álgidos también en torno al siglo XIX, pues la idea de la materialidad de la cerámica, y en particular de la cerámica vidriada, lo que venimos a conocer como el azulejo, pues tiene una presencia importante. Es cierto también que esa cultura material se fractura en lo que se refiere a su producción en torno a los años 40-50, y finalmente pues ahora mismo tenemos ahí un cierto desamparo, lo cual no quita que a través de procesos de reciclaje o intervenciones que de alguna manera viven de aquellas experiencias, pues sigan siendo unas intervenciones que proponen una contemporaneidad sin perder de vista, digamos, todo ese bagaje de identidad que tiene el material. Con respecto a los dos bloques de los que hablaba, son dos bloques que se pliegan entre sí. Uno vamos a dedicarlo en particular a la pieza cerámica, la pieza como elemento, como manufactura, y el segundo bloque se va a dedicar al aparejo, ¿no? Realmente son dos bloques que, como digo, se pliegan uno sobre el otro, es difícil pensar en uno sin el otro, pero efectivamente sí nos puede permitir un poquito pues abrir ese debate y centrarnos a lo mejor en algunos aspectos específicos de cada uno de esos bloques, para luego ya en el propio debate pues empezar a ligar ambos bloques, ¿no? Por tanto, no lo he dicho, vamos a poner unas imágenes ahora en esta pequeña introducción que estoy haciendo. Curro, por favor, puedes ir pasando. Este es el primer bloque, que se titula Sobre la pieza, color, dibujo y brillo. Vais a ver imágenes que están ligadas a la base de conocimiento de los compañeros de la mesa, y como veis no tienen puesto título. Al final de la conferencia o del acto, si queréis a lo mejor centraros en alguno, queréis hacer alguna pregunta sobre alguno de ellos, pues estaremos encantados de responderos, ¿no? Sobre el primer bloque, que como digo le hemos llamado Sobre la pieza, color, dibujo y brillo, tengo un poquito aquí una pequeña introducción que creo que puede servir de base pues, para abrir el debate, ¿no? El color y el dibujo son dos características fundamentales del azulejo y de la cerámica vidriada en general. A dicho binomio se incorpora un tercer valor plástico, que es el del brillo, ¿no? El brillo es el que le otorga su condición hidrófuga gracias a los procedimientos de vitrificación. La calidad de estos aspectos, la obtención de un tono de color o de un irisado específico, o la buena factura del dibujo dentro de la pieza, caracterizó este arte industrial, que se expresó de diversas maneras durante el siglo XX, porque realmente yo creo que el interés que también tiene el acto es el de vincular toda esta producción a la contemporaneidad. Y esa incorporación al siglo XX pues, fue con una mayor o menor capacidad de acercamiento al espíritu de los tiempos. A partir de aquí, pues yo lo que voy a hacer va a ser ofrecer la palabra a cada uno de los miembros y ellos van a introducir una reflexión en torno a este tema. Comenzamos con Alfonso Pleguezuelo, que como sabéis es catedrático de Historia del Arte y buen conocedor de la materia que tratamos. Alfonso, cuando tú quieras. Bien, yo en principio quiero públicamente dar las gracias a Miguel Ángel por haberme invitado, entre otras cosas porque no tenemos muy frecuentemente presencia los historiadores en debates de arquitectura, lo cual para mí es una gran satisfacción, quizás también un poco porque mi tesis fue no sobre cerámica, sino sobre arquitectura, y es una forma de expresión con la que me siento especialmente cercana. No obstante, mi relación con el azulejo es más teórica que práctica, como pueden suponer, y les pido disculpas si voy a parafrasear un poco mis párrafos, pero creo que voy a ser más escueto de esta manera,
y con eso no me enrollo demasiado, porque realmente el tema da para tanto que es fácil salirse del guión, ¿no? Sí que le voy a dar un tono sobre todo interrogativo, es decir, lo que voy a sugerir para salirme del género en el que habitualmente me muevo, que es el de la conferencia, voy a limitarme a hacer unas breves reflexiones preliminares y después voy a pasar a hacer una serie de preguntas. Para algunas voy a sugerir algunas respuestas, que probablemente sea después objeto de debate, y para algunas ni siquiera voy a sugerir respuestas, pero son preguntas que yo me he hecho. A pesar de que mi intervención se inscribe en el primer bloque, no voy a hablar específicamente de ninguno de los conceptos concretos, sino voy a intentar situar más globalmente el debate. Y el debate, por su título, utiliza dos términos que para un historiador resultan particularmente interesantes. Por una parte, el concepto de cultura material y por otra parte, el concepto de identidad. Evidentemente, el de cultura material es un concepto mucho más unívoco que el de identidad. Pero la cultura material, que a mí me interesa particularmente, puesto que la historia del arte es una historia de objetos materiales, al fin y al cabo, la de las artes plásticas, es evidente también que la cerámica es uno de esos objetos y además particularmente interesante. Cuando me acordaba de esta idea, recordaba también de que los arqueólogos normalmente a la cerámica le llaman el fósil director, básicamente sobre todo porque hay culturas de las que no tenemos más que restos cerámicos. Muchas veces son las cerámicas las que le han dado el nombre a una determinada cultura, ¿no? Estoy recordando la del vaso campaniforme, en fin, muchas culturas muy arcaicas de las que solo conocemos eso, igual que hay otras de las que conocemos también arquitectura. Quizá ese fósil director que se ha conservado su resistencia material nos da ya ideas acerca de algunas de las virtudes que puede tener el material como material arquitectónico. Quiero referirme que el término cerámico o arquitectura y cerámica, aunque hoy nos vamos a centrar básicamente en el revestimiento cerámico, es decir, lo que es en el mundo de los placados, hay que pensar también en la arquitectura cerámica con material estructural, es decir, que no solamente la cerámica de revestimiento, la vidriada sí, pero la otra es un material estructural, ¿no? Y ahí es donde tocamos ya con el segundo concepto, con el de identidad, ¿no? Quizás por haber hecho tesis de arquitectura recuerdo los problemas que se planteaban constructivos en Sevilla cuando se hacían edificios que eran grandes moles de piedra. Estoy pensando en la catedral, en el sagrario, el archivo de India, obligaban a hacer unas cimentaciones bestiales, porque como todos sabemos, Sevilla es una ciudad que está levantada sobre arcillas, muy inestables, ¿no? Y eso planteaba ese problema técnico y planteaba otro, y era que había que traer la piedra desde muy lejos y había que traer a los técnicos que sabían proyectar en piedra y a los que sabían trabajar la piedra desde mucho más lejos todavía. Casi todos venían como mínimo de Cuenca, de la zona del Alto Valle del Guadalquivir, y casi más frecuentemente del mundo de la cornisa cantábrica, que es donde había verdaderamente tradición de trabajo de piedra. Y eso nos hace reflexionar en términos de identidad con la importancia que tiene para nosotros el material cerámico como material constructivo, tanto de estructura como de revestimiento. En geografía frecuentemente se habla de la España húmeda y la España seca. Y muchas veces he pensado que podría hablar también en estos términos genéricos de la Europa de la madera. Estoy pensando en toda la arquitectura del mundo, sobre todo escandinavo, que pasa después a Estados Unidos, o que viene también del mundo eslavo, la Europa de piedra y la Europa del ladrillo. Evidentemente nosotros estamos en la tercera, del tercero de los grupos, ¿no? Y eso me parece que es la razón fundamental que puede convertir la cerámica en un material verdaderamente identitario en el sentido que yo entiendo la identidad, que es un sentido muy básico y muy primario, que es la identidad casi siempre se deriva de qué es lo que tenemos a la mano y qué es lo que podemos utilizar de los materiales de nuestro entorno y cómo podemos explotar expresivamente y técnicamente esos materiales, ¿no?
Y ahí, en ese punto, es en donde nos podemos hacer muchas preguntas, ¿no? Y estoy recordando, y hemos estado hablando estos días de Walter Gropius, ¿no? Lo que sorprendió a Walter Gropius en su viaje por España cuando conoció las tradiciones arquitectónicas españolas, y sobre todo la alucinación que le entró cuando llegó al castillo de Coca en la provincia de Segovia y vio cómo se podía hacer un castillo con ladrillos y lograr un edificio verdaderamente espectacular, ¿no? Eso le hizo reflexionar y redactar algunos párrafos sumamente sustanciosos. Pero eso me lleva a hacer la primera pregunta con la que voy a después enumerar las siguientes, ¿no? ¿Por qué en el momento actual, por centrarme en un tema que puede ser objeto de debate, por qué en el momento actual se usa tan poco el azulejo en la arquitectura sevillana? Evidentemente no estoy hablando de los arquitectos que comparten conmigo esta mesa sin mesa, que son de los pocos arquitectos que han explorado ese terreno, sino en términos mucho más generales. No sé exactamente cuál puede ser, pero me lo he planteado muchas veces, ¿no? He intentado dar algunas respuestas. Y yo creo que la arquitectura que se ha proyectado y se ha construido en Sevilla en las últimas décadas era obviamente muy incompatible con la cerámica que ofertaban las industrias locales que se dedicaban a este ramo, ancladas casi todas, podemos decir todas ellas, en un concepto de revestimiento dominado por pintores, y ahí es donde creo que podemos poner otro dedo en la llaga, herederos de un momento regionalista ya muy superado en términos arquitectónicos. Había un divorcio claro estético entre la cerámica que se producía en Triana y la arquitectura que se ha hecho después digamos, en el movimiento moderno, ¿no? Y esta pregunta puede suscitar otra que aquí creo que también puede interesar, que me la he planteado últimamente a raíz de un trabajo que acabo de terminar. Y la pregunta es, ¿quién concibe habitualmente los azulejos que se producen en las fábricas, ¿no? ¿Quién los crea o quién los proyecta, ¿no? Y a través de ese trabajo que he hecho de un artículo, dos artículos se van a publicar en Bélgica, en una exposición que se va a llamar Azulejo y Geometría, y que me ha hecho plantearme muchas cosas. He visto que básicamente la historia del azulejo está dominada por dos profesiones, que además se han ido pasando la antorcha de manera alternativa. Por una parte, los pintores, y por otra parte, los arquitectos. El artículo lo he empezado precisamente con un estudio que ha hecho un arquitecto de Granada acerca de la deuda que pueda tener el diseño de los alicatados en la losa con las leyes de la cristalografía plana. A mí me sorprendió mucho que eso se pudiera conocer en el siglo pasado, pero de hecho, por lo visto, está demostrado según esos estudios. Y eso ya me planteó un tema curioso de la relación entre los azulejo y la geometría, ¿no? Que no tiene nada que ver con Niculo Pisano, que Niculo Pisano era pintor y sabía poco de geometría, pero nos planteaba dos opciones, y esas dos versiones del azulejo puede ser el azulejo concebido por un pintor o el azulejo concebido por un arquitecto. En Sevilla, desde finales del 19 hemos asistido en este terreno a una total predominancia de los pintores diversos y académicos que han trabajado con arquitectos regionalistas. No sé si quizás se pudiera prescindir de los micrófonos, porque la sala es pequeña. El problema es que se está grabando. Ah, claro, perdón. No me lo planteaba. Sí, parece que está más limpio el sonido. Decía que la producción cerámica, la azulejería en Sevilla ha estado dominada prácticamente desde finales del siglo XIX, más bien desde casi 1870, 80, por pintores. El arquitecto se limitaba a integrar la tarea pictórica de los azulejos en sus proyectos, con un concepto tremendamente académico, claro, como era la arquitectura de ese momento, y que no cuadraba para nada a partir del movimiento moderno, ¿no? Pero lo curioso que me ha llamado la atención es que cuando se superó esa fase no ha sido sustituida por nuevas concepciones más acordes con lenguajes actuales. Una tarea que forzosamente tendrían que haber asumido los arquitectos, porque nunca podríamos esperarlo de un pintor, sobre todo de formación académica, ¿no? ¿Por qué no se ha producido ese relevo
que se ha producido, sin embargo, en otros periodos históricos de nuestra propia historia de la azulejería española. Estoy pensando en los diseños que hicieron los arquitectos para la arquitectura que se proyectaba después de Juan de Herrera en Madrid y que se pintaba en Talavera, y que eran diseños que suministraban los propios arquitectos, ¿no? ¿Por qué los tímidos conatos de renovación que hubo en nuestra arquitectura en los años 50 y 60 del siglo pasado, que es lo que ha estudiado muy bien Rodrigo, quedaron abortados tras la crisis económica de los 70 y la llegada de las democracias y de los regímenes autonómicos? Siempre me ha sorprendido que se interrumpiera ese conato y que se abortara, ¿no? Y pensaba, ¿no será que el propio concepto de azulejo que tenemos asumido en Sevilla ha quedado tan asociado mentalmente a la arquitectura historicista, con la que no queremos vincularnos, que la misma idea de usar el azulejo es rechazada cada vez que un arquitecto se plantea esa posibilidad? Es decir, no nos queremos parecer a Aníbal González, por decirlo un poco de manera muy clara, ¿no? Si esta fuera la razón, ¿no sería posible superar ese prejuicio ideológico y estudiar verdaderamente las virtudes funcionales del material y explorar su propia versatilidad expresiva? Y hago otra pregunta, ¿será necesario esperar nuevamente que un arquitecto foráneo, como ha habido en más de una ocasión, como el propio Walter Gropius, venga a recordarnos que el azulejo es algo atractivo y adaptable, sobre todo a la contemporaneidad? Y tengo en la mente, al decir esto, la imagen de la Casa de la Música de Oporto, proyectada por un arquitecto holandés, que con su obra parece que ha dicho a los portugueses que hasta las concepciones más pictóricas del azulejo portugués se pueden adaptar a edificios de una contemporaneidad radical. Y hemos de aclarar que, en descargo de los actuales arquitectos portugueses, que no necesitan que esto se lo recuerde un holandés, porque ellos mismos, y es una de las cosas que siempre me ha producido una sana envidia cuando voy a Portugal, aplican de manera sumamente sensible y rigurosa los revestimientos arquitectónicos a sus proyectos, a sus edificios, ¿no? Por tanto, algunas de las imágenes creo que se han podido proyectar, quizás aparezca algo, que son unas fotos sencillamente que tomé en la zona de la Expo de Lisboa, que es todo un catálogo de posibilidades expresivas del azulejo y que están hechos muchos de ellos, lógicamente, por arquitectos portugueses. Yo simplemente quiero limitarme a dejar estas preguntas en el aire para que, o bien los miembros de la mesa o bien ustedes al final pues quieren retomar algunas de ellas y sugerir algunas respuestas.